a todos, mi nombre es Javier Erazo, soy psicóloga, bienvenido a mi casa. Intentaremos durante los próximos 5 minutos hacer un pequeño repaso sobre el abordaje de la violencia detectada en atenciones de salud. Intentaremos en estos 5 minutos poder mostrarles un poquito sobre cómo prepararnos para identificar casos de personas que son víctimas de violencia y cómo prepararnos para ayudar a quienes hemos identificado como víctimas de violencia. Sabemos que la violencia es un fenómeno complejo que incorpora tanto actos como amenazas de actos, el uso de la coacción, la limitación de la capacidad de las personas de tomar sus propias decisiones y la privación arbitraria de libertad, una de las formas más radicales de violencia que encontramos los trabajadores de la salud muchas veces es la trata de personas, donde las personas son sujetos de una vulneración profunda de sus derechos. Es importante durante las acciones de trazado abordar la violencia. Ustedes ya saben, se ha discutido mucho públicamente sobre por qué el aislamiento y las condiciones actuales en las que nos somete hoy día la pandemia son de particular riesgo para la violencia. Y tenemos que actuar cuando intervenimos en violencia intentando actuar de forma que no sea prejuiciada. Todos podemos ser víctimas de violencia. Los estereotipos y las imágenes culturales como que entendemos como comunes o ideales no son para nada garantía de que personas que no están caracterizadas en grupos como específicamente vulnerables no puedan ser víctimas de violencia. Dicho eso, particularmente hay grupos de personas, aquellos que están a cuidado de terceros, aquellos que están en situación de dependencia, aquellos con menos recursos sociales y económicos, o personas que son de grupos estigmatizados y discriminados en la sociedad, por supuesto que están en mayor riesgo de ser víctimas de violencia. Ahí hablamos de un enfoque que en derechos humanos se llama de interseccionalidad. Tenemos que tener ciertas actitudes básicas para generar un clima de confianza con la víctima y evitar la victimización secundaria. Y transmitir esperanza es siempre positivo. Ahí abajo van a ver algunos recursos. Lo más importante para poder intervenir frente a casos de violencia es prepararnos. Tal como nos preparamos para aprender a hacer reanimación, podemos prepararnos para aprender a hacer intervenciones psicosociales. Los recursos de abajo son lo mínimo, yo pensaría, para cualquier interventor, no importa su calificación, no importa sus años de experiencia, es necesario tener esas habilidades mínimas. Entonces, ¿cómo me preparo? Una vez que entramos en acción en el territorio o empezamos los llamados, ese no es el momento. Una vez que nos encontramos con un caso de violencia, ese no es el momento para empezar a pensar qué haría si encontrara un caso. Lo importante es prepararse, ¿no? Antes de la primera llamada yo debía conocer aspectos mínimos, recursos en el territorio de la institución, saber quiénes quieren, por ejemplo, si estoy llamando desde la Seremi, quiénes van a ser estos informantes clave, para saber cómo intervenir en casos de violencia, conocer los protocolos institucionales de acción, tengo que tener los foros más relevantes de ayuda, están los recursos más adelante, tengo que conocer la información que le debo compartir a la persona, ¿no? Y debo entrenarme. Entrenar con un caso de prueba, yo a todos se los recomiendo. Tenemos signos de alarma, recordar que estos signos son de la esfera psicológica, de la salud física, del desempeño social y antecedentes judiciales previos. Esto no es un checklist o una lista de compra. Lo que sí nos vamos a encontrar es con casos complejos que se expresan en una diversidad de signos de alarma, pero generalmente encontramos algunos de estos en distintos tipos de configuraciones. ¿Cómo determinar el curso de acción una vez que yo he identificado un caso de violencia? Siempre tengo que generar una sospecha, hacer una acogida humanitaria a la persona. Esa acogida tiene que ser cálida, tiene que estar basada no en los juicios, sino que en la entrega de comunicación y en la activación de canales de ayuda. Ahí intersectorialmente tenemos muchos compañeros que nos van a ayudar. CERNAMEG tiene una oferta para mujeres víctimas de violencia, las oficinas de protección de derechos de la infancia
están en todos los territorios, y lo más importante es que conozcamos como trabajadores de la salud nuestras responsabilidades respecto de la denuncia. Tenemos que valorar el riesgo y hacer un plan de acción. Muchas veces cuando nos capacitamos en PAP hablamos del principio del conectar, y eso es justamente lo que vamos a hacer con las personas víctimas de violencia, sobre todo en acciones concretas, pequeñas, como las que están muy orientadas como a un objetivo específico, como las que están haciendo ustedes. Lo importante es que ustedes puedan conectar a la persona con quienes los van a ayudar. Y por eso tienen que conocer los servicios de ayuda que existen. Tenemos que también conocer las señales de riesgo vital que requieren una actuación con sentido de urgencia. Esto quiere decir que mi agenda de trabajo del día se para, porque una vez que yo me encuentro con alguien que está en riesgo vital, yo no puedo seguir con mis actividades diarias como si no hubiera pasado nada. Entonces es importante conocer estas señales de riesgo y cuáles son las medidas de urgencia a realizar. Aquí el proceso de denuncia es muy importante. Conducir a la persona a un lugar seguro y además asegurarnos que nosotros como interventores estamos en un lugar seguro. Acompañar a alguien no necesariamente significa que tenemos que estar de acuerdo respecto de la denuncia. Y la denuncia no es una responsabilidad de la víctima, es una responsabilidad de nosotros. Después, la víctima puede elegir si decide seguir con el proceso judicial en el caso de ser un adulto. Pero en el caso de nosotros como trabajadores de la salud, esto no tomamos una decisión si denunciamos o no denunciamos, es nuestra responsabilidad. Sobre el proceso de denuncia, acá están las consideraciones para realizarlo. La ley es bastante clara respecto de esto. Y acá hay algunos recursos que nos van a servir para conectar a las personas con servicios de ayuda. Espero haberlos ayudado y nos estaremos viendo. Mucha suerte.